Siervos de Dios, la trompeta tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo Dios quiere anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar nuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Dios les bendiga. Gracias a todos por estar aquí. El grupo hispano en la Iglesia Adventista Hispana en Nueva Zelanda, perdón, y el grupo hispano de Roma. También le damos la bienvenida, el grupo Mujer Virtuosa le damos la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos que se están conectando de diferentes partes del mundo y a través de las diferentes plataformas. Estamos en vivo en Facebook y también lo vamos a ver después en YouTube. Así que gracias a todos por estar aquí. Dios les bendiga a todos porque no es con fuerza ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Jehová. Vamos a saludar a nuestros amigos y hermanos que se conectan. Por favor, si es la primera vez que te conectas, deja tu comentario aquí en el país de donde te encuentras y pues te vamos a saludar. Gracias a todos por estar aquí. Le damos la bienvenida a Mabe, que se conecta desde Italia. Dios te bendiga. Al pastor Joaquín Cardona, que se conecta desde México. Bienvenido, pastor. Gracias por estar ahí siempre al pie del cañón también. Nuestra hermana Katy, que se conecta desde Estados Unidos. Nuestra hermana Magali, que también se conecta desde Estados Unidos. Bienvenidos a todos. Y también saludamos cariñosamente a los países que nos acompañan siempre, como Colombia, Perú, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Centroamérica, los países que están allí siempre apoyando y también las personas que se conectan desde Ecuador y también Brasil y otras partes del mundo. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a inclinar nuestro rostro para orar, para invitar a nuestro Padre Celestial que sea el que dirija toda esta programación. Así que inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te glorificamos, te pedimos el perdón de nuestras faltas y te damos la gracia por tu infinito amor, por tu misericordia, Señor, que se renuevan cada día. Te pedimos la unción del Espíritu Santo y también queremos rogarte que seas tú con el pastor Joaquín Cardona. Unge sus labios, Señor, que seas tú hablando a través de él para que nosotros podamos, Señor, escuchar cada mensaje que tú traes de los labios de Él. Gracias por su vida, también por su familia. Y también te pedimos, Señor, que seas tú con cada una de las personas que están aquí, con las personas que se van a conectar después, que les tiendas una bendición también a cada uno de ellos y que seas tú haciendo tu voluntad en cada una de las personas, porque cada uno tenemos luchas, pero te pedimos, Señor, la necesidad más urgente que nos des tu Espíritu Santo
para poder ser transformados cada día a tu imagen y semejanza. Gracias por el ministerio de los ángeles que guarda nuestras salidas y nuestras entradas. Y gracias, Señor, porque te lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a saludar al pastor Joaquín Cardona. Él se conecta ya desde hace mucho tiempo con nosotros, pero si hay alguna persona que no lo conoce, nuestra hermana de producción va a poner su presentación. Y bueno, les recordamos a las personas que nos ven por primera vez, este es el libro que el pastor Dios lo inspiró para que lo hiciera. Si alguno lo quiere buscar, está en diferentes plataformas desde el país donde te encuentre y puedes sacar aquí una foto y lo puedes buscar en el país donde te encuentres que lo puedes adquirir. Así que vamos a saludar al pastor y vamos a leer su descripción. Así que el pastor Joaquín Cardona es originario de México, actualmente reside en Jalisco, México, junto a su esposa Martita Castañeda de Cardona y su pequeña hijita Annie. El pastor se graduó en la Universidad de Navojoa en el 2012 en teología, ministró 3 años como pastor de distritos, estudió una maestría en relaciones familiares, es autodidacta, especializado en familia, música sacra, salida al campo y todo el mensaje de la verdad presente. Junto con su esposa tiene un canal en Facebook de comida saludable. Aquí están. El de Come Sano, Vive Bien es un grupo de WhatsApp y también el de Facebook. Así que bienvenido, pastor. Dios lo bendiga. Gracias por estar siempre aquí presente, aunque quedan las grabaciones y pues ahí siempre las volvemos a escuchar. Así que adelante, el tiempo es suyo y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, hermana Vanessa, gracias. Un placer poder estar nuevamente con ustedes para compartir estos mensajes de amonestación, de reprensión, pero también de restauración. Todo mensaje que Dios da es para edificar a la iglesia, no para destruirla, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos este espacio, este tiempo, la vida y la salud para entender tu voluntad. Gracias porque nos has dado profecías para ver el lugar en que estamos, Señor, la situación que iba a vivir tu iglesia en los últimos días y cómo nos indicas qué hacer y qué no hacer. Oh Padre, yo te pido en el nombre de Jesús el bautismo del Espíritu Santo por cada persona y por mí que vamos a meditar en este mensaje, que nos ayude no solo a identificar dónde está Satanás en la apostasía, en todo lo que se opone a tu voluntad, sino que sintamos el deseo ferviente de estar unidos a Cristo en todo momento, que no tengamos nada que ver con el enemigo, con los pecados, con la maldad. Danos la pureza y la santidad que Cristo tiene en su santo carácter y ayúdanos a ser uno como tú nos indicas, Señor, uno en amor, en fe, en espíritu, con nuestros hermanos también que se están preparando para la segunda venida de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Am, Esta es la parte 4 de esta serie que es Apostasía Omega, ¿sí? Am, Quienes no han visto las anteriores, les sugiero que vayan ahí en el canal de YouTube. También en el grupo WhatsApp, un servidor lo está compartiendo en la página Facebook. Y para quienes es la primera vez que ven este mensaje o un mensaje como estos, estamos repasando la profecía o las profecías que Dios presenta en su palabra que iban a acontecer en su pueblo, en los últimos días especialmente. Ahora, esta parte que estamos analizando pueden algunos considerarla como ataque a la iglesia, pero no es ningún ataque, porque es palabra de Dios. Es repasar y ver cómo también se le permite a Satanás desde dentro de la iglesia organizada trabajar. Aún eso es permitido por Dios y lo permite como parte del sacudir o zarandeo de su iglesia para mantener fieles a los que van a ser trasladados a al reino de los cielos.
Pero también debo mencionar que estamos haciendo un recuento desde el principio, desde Adán, e incluso desde el cielo con Lucifer, cómo se originó y cómo se empezó a manifestar la apostasía o la rebelión contra la verdad, contra los mensajeros, contra la palabra de Dios, contra Dios mismo, en la historia pasada. ¿Saben por qué? Porque así nosotros vamos a poder identificar más fácilmente cuando ocurre en nuestro entorno, ¿sí? Vamos a ver cómo Dios obra y cómo Satanás obra en situaciones de apostasía. Y debemos estar de parte de Dios, por supuesto, ser trigo y no cizaña, ¿verdad? Ahora, estos son los libros que recomiendo para profundizar en este tema. Eventos de los últimos días, El conflicto de los siglos y Maranata, el Señor viene. Hoy vamos a revisar detalles. Por cierto, les comento que esto que estoy leyendo es una buena parte del capítulo Una amonestación rechazada del conflicto de los siglos, ¿sí? Usted puede ver allí más detalles de esto que estoy leyendo, pero estamos viendo con detenimiento porque pronto vamos a presentar no lo que ocurrió en el pasado, lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. El escrito está lo que Dios dice, cómo debemos hacer y qué no debemos hacer, y la realidad de la iglesia, lo que se hace y lo que no se hace, ¿sí? Para que vean que está sucediendo de muchas maneras lo que ocurrió en el pasado, algunos por ignorancia, otros por rebeldía a la verdad. Y los que conocemos la verdad debemos tener una posición como Jeremías, como Daniel, como Moisés, como Josué y Caleb en medio de la rebelión. En el pueblo de Dios, amando a nuestros hermanos y orando para que Dios intervenga y elimine el mal, ¿sí? Y de alguna manera haya un arrepentimiento o una restauración de los que están haciendo el mal. Muy bien, dice aquí, conviene a la política de Satanás que los hombres conserven las formas de religión con tal que carezcan de piedad vital. Fíjate bien, esto es lo que le agrada al enemigo, que las personas parezcan religiosas. ¿Y cómo es una persona que parece religiosa? Bueno, viste bien, lee la Biblia, ¿verdad? Va a la iglesia, es ordenado en el templo, en la iglesia. Pero aquí dice, con tal que carezcan de piedad vital, esta persona puede leer y compartir la Biblia y hablar a otros de muchos de la palabra de Dios y en la iglesia parecer impecable. ¿Podemos pensar en alguien así en la Biblia? Sí. ¿Sabes quién? Judas. Judas era uno de ellos. Si Judas, hay una cita inspirada que menciona Elena de White, si Judas hubiese muerto antes de esa noche en la cena del aposento alto, mira, para todas las personas lo hubieran considerado como el discípulo más ejemplar. Si Judas no hubiese desarrollado eso de traicionar a Cristo, nunca nadie hubiera sabido que él en su corazón albergaba codicia y que era falso, ¿verdad? Presentaba una cara con Cristo y los discípulos, pero dentro de sí robaba dinero de la misma bolsa que sustentaba a ellos también y no tenía la intención de ser como Cristo, humilde, sencillo, siervo de todos. Así que Judas es un ejemplo claro, inequívoco de alguien que tenía la forma de religión, pero no tenía piedad. Y en la iglesia es esa persona que incluso puede predicar hermoso, pero, escucha bien, no tiene amor genuino por las personas. Esa persona no sacrifica parte de sus ingresos para darle a otros que tienen más necesidad que ellos. Esa persona no mueve un dedo por ir a visitar y orar por los enfermos, a los presos, a los huérfanos, a las viudas. No, esa persona puede en la iglesia tener una cara bonita y paciente y atento, pero en el hogar, con sus hijos y su esposa, ser una persona impaciente, testarudo, enojón o enojona si es mujer. ¿Hay personas así? Lamentablemente sí. En otras palabras, esta política de Satanás
sigue manifestándose. Sigue diciendo, después de haber rechazado el evangelio, los judíos siguieron conservando ansiosamente sus antiguos ritos y guardaron intacto su exclusivismo nacional, mientras que ellos mismos no podían menos que confesar que la presencia de Dios ya no se manifestaba más entre ellos. Así que mira, aunque ellos seguían sacrificando corderos, aunque Cristo ya había muerto, ¿verdad? Aunque seguían yendo a la sinagoga, percibían que la presencia de Dios ya no estaba ahí. La profecía de Daniel señalaba de modo tan exacto el tiempo de la venida del Mesías y predecía tan a las claras su muerte, que ellos trataban de desalentar el estudio de ella. Y finalmente los rabinos pronunciaron una maldición sobre todos los que intentaran computar el tiempo. En su obcecación e impenitencia, el pueblo de Israel ha permanecido durante 1800 años indiferente a los ofrecimientos de salvación gratuita, así como a las bendiciones del Evangelio, de modo que constituye una solemne y terrible advertencia del peligro que se corre al rechazar la luz del cielo. Hoy en día todavía hay judíos que siguen esperando al Mesías allá en Jerusalén, que siguen esperando que lo libere del yugo de, ahora no de los romanos, ¿verdad? Pero de alguna manera que sea la potencia mundial que, entre comillas, está prometida en la Biblia, pero no se refiere al Israel terrenal, se refiere al reino de Cristo cuando lo establezca. Por esta razón, cuando los apóstoles empezaron a hablar y predicar de Cristo, ¿quiénes fueron los que empezaron a perseguirlos? Los mismos que crucificaron a Cristo, los que tenían la Biblia y la enseñaban en las sinagogas, ¿sí? Así que los que tenían la luz rechazaron la luz. Como dice Cristo en Juan 1, 11 y 12, la luz vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque los hombres amaban más las tinieblas que la luz. Qué triste, ¿verdad? Qué terrible. Así que quiero decirles que aún esto no es tanto preocupante, porque puede uno, dos o varios dirigentes religiosos rechazar la luz, la palabra de Dios. El problema no queda ahí. El problema es que hay muchísimas personas que confían y dependen en lo que crea o diga un ser humano, líder, pastor, líder religioso, llámese como se llame. Y si él cambia la postura o si él se pone en contra de una o más verdades, los demás confían en que él está haciendo lo que Dios dice y hacen lo que él hace. ¿Hay ejemplos de esto? Por supuesto. Hay iglesias adventistas del séptimo día enteras que por años había un anciano de iglesia o un pastor incluso y se ha apartado de la fe y la iglesia entera se va con él. Porque su base no estaba en Cristo. Nunca consideraron a Cristo como la cabeza de la iglesia, sino que veían a la persona. Y dependía su fe de lo que una persona o personas dijeran o hicieran. Esto ocurrió con los judíos. Gracias a Dios que no fue con muchos, no hay que generalizar. Muchos judíos, cuando Pedro predicó, ¿cuántos se bautizaron? 3000 se convirtieron, imagínense. No fue por lo que Pedro predicó, fue por la obra de Cristo, porque ellos vieron a Cristo y recordaron todo lo que Pedro estaba diciendo, que en Cristo se cumplió y dijeron, sí, él era el Mesías. Lo aceptaron como Salvador. Así que mira, aún en el lugar que parece no va a haber nada de resultados, ten cuidado de nunca señalar o juzgar a personas o grupos como que no hay salvación, como que no hay esperanza, porque donde parece haber puras espinas, Dios puede producir frutos para su reino de los cielos. ¿Sí? Esto debemos tenerlo muy claro, porque aunque estamos hablando de esta serie de apostasía omega que está pasando en la iglesia adventista organizada a nivel mundial, nunca hay que generalizar ni a grupos ni a personas. Y nunca hay que dar por sentado que ya esta persona no hay nada que hacer con ella o con ellos.
porque aún en el último instante de su vida, toda persona puede arrepentirse y entregarse a Cristo y estar en el cielo. El punto es, si yo tuve un sentir mal con él o con ella, el cielo ya está cerrado para mí. Porque si aquí en la tierra yo no aprendí a ser paciente, amoroso y atento y cuidadoso con él, con ella, ¿cómo voy a estar en el cielo alegre de que él esté si aquí estuve hablando mal de él o de ella? ¿Te das cuenta? Entonces, estos temas, queridos amigos, que estamos analizando es para en esa circunstancia de apostasía que pueda surgir a nuestro alrededor, identificarla, llevarla a Dios en oración y hacer la obra que Cristo hizo, un conciliador, una persona que amó hasta el último. A una Judas, cuando lo estaba entregando, le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Era el último llamado, le estaba diciendo amigo, porque Cristo nunca dejó de ser amigo de Judas. Judas sí dejó de ser amigo de Cristo. Y nosotros nunca debemos de dejar de ser amigos de ninguna persona, hagan lo que hagan. Debemos respetar, debemos tener compasión de ellos, aunque nos traten de lo peor, debemos verlos siempre y tratarlos como candidatos para el reino de los cielos. Y en lo que hagamos debe verse el amor de Cristo. Ahora, fíjense esta pregunta tan importante. Y aquí está la respuesta. ¿Cómo se pierde la facultad de distinguir entre la verdad y el error? ¿Sabes que se puede perder eso? Y eso es terrible. ¿Sabes por qué? Porque si una persona pierde esa facultad, les adelanto un poquito de un tema que estoy preparando, las tres muertes. Ese es un tema que estoy preparando. Cuando se pierde esta facultad, queridos amigos, ahí sí, no hay vuelta atrás. No vuelve a restaurarse esta facultad. Fíjate bien cómo dice esta cita. Donde quiera que, a ver, perdón, que esta causa exista, seguirán los mismos resultados. ¿Cuál causa? La que acabamos de ver aquí en esta cita, ¿verdad? De los judíos que rechazaron la luz, la verdad que vino con ellos, y con eso pronunciaron maldición para los que intentaban computar el tiempo profético. Dice que esto es un ejemplo para nosotros. Y cuando se rechace de la misma manera las advertencias, los mensajes que da Dios, la luz del cielo a través de sus mensajeros o sus instrumentos, a eso se refiere, seguirán los mismos resultados. Miren lo que dice. Quien deliberadamente mutila su conciencia del deber porque ella está en pugna con sus inclinaciones, acabará por perder la facultad de distinguir entre la verdad y el error. ¿Qué significa? Tu conciencia te dice, mira, debes decirle a la señora que tiró ese dinero, dáselo. Si ves caminando, vas caminando y delante de ti alguien se le cae un billete, por ejemplo, de $50. Tienes dos opciones. La persona ni siquiera se da cuenta que se le cayó, pero tu conciencia te dice, ese dinero no es tuyo. Debes decirle que se le tiró. ¿Y sabes qué? Muchos pisan el billete para que la otra persona no lo vea y lo toman a escondidas y lo toman para ellos. Bueno, cuando hacemos algo que la conciencia nos reprende, cuando vamos en contra de lo que el Espíritu Santo nos pide hacer o no hacer, estamos paso a paso perdiendo la facultad de distinguir entre la verdad y el error. Y lo que al principio distinguíamos claramente y decíamos, esto está mal, esto es pecado, tanto hemos negado y rechazado la luz que Dios nos da y la verdad y evidencias de que eso está mal porque queremos seguir haciéndolo, hasta que esa voz del Espíritu Santo se empieza a hacer más pequeña, se escucha más bajito, hasta que ya no se escucha. ¿Y qué ocurre cuando eso sucede? Mira lo que dice aquí. La inteligencia se entenebrece, la conciencia se insensibiliza y el corazón se endurece y el alma se aparta de Dios. Donde se desdeña o se desprecia la verdad divina, la iglesia se verá envuelta en tinieblas. La fe y el amor se enfriarán y entrarán el desvío y la disensión.
Los miembros de las iglesias concentran entonces sus intereses y energías en asuntos mundanos y los pecadores se endurecen en su impenitencia. Esta es la base, queridos amigos, el cimiento de toda apostasía. Tenemos la conciencia que es el Espíritu Santo que nos mueve a hacer lo que es justo, lo que es bueno y lo que es correcto. Tenemos además la palabra de Dios, ¿sí? Los escritos de los profetas desde Moisés hasta Elena de White que nos dicen la voluntad de Dios. Y toda iglesia que sabe lo que Dios dice, pero aún así dice, no, esto hay que hacerlo a un lado, hay que tener otras verdades, pero esta verdad no hay que ni siquiera predicarla. El amor y la fe se enfrían, queda en tinieblas la iglesia y empiezan a haber desvíos, disensión, se concentran en intereses, energías y asuntos mundanos. ¿Hay iglesias así? Tristemente las hay. Hay iglesias donde si se comparte un mensaje inspirado, por ejemplo, yo no voy a decir en qué grupo, pero fue en de Iglesia Adventista del Séptimo Día, grupo de Facebook. Ustedes saben que yo comparto todos los detalles de la verdad presente. Y allí compartí, me parece, la importancia de obedecer a Dios en la obra médico misionera y la reforma pro salud como el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y de un momento a otro me quitaron del grupo sin decirme por qué. Me sacaron nada más. Y después entendí por qué. Porque en ese grupo cada rato ponían anuncios. Va a haber esta apoyada aquí en la iglesia, en apoyo para tal evento, etcétera. Vengan, compartan. Y había refrescos, o sea, bebidas azucaradas, gaseosas. Había carne, había pasteles. Y cómo lo que estaba compartiendo, que en el libro más detalladamente, Consejos sobre régimen alimenticio, Dios reprueba para este tiempo, supo lo que esté haciendo eso, cómo iban a tomar esos mensajes y al mismo tiempo compartir esos anuncios. No se puede, ¿verdad? Y me eliminaron por eso. Ahora, por supuesto que hay grupos, iglesias y miembros adventistas y aún pastores que están en pugna con varias verdades que Dios ha dado para este tiempo, tristemente. Y la consecuencia de ello aquí está. El amor y la fe se enfrían, entra desvío, disensión y las iglesias concentran entonces sus intereses y energías en asuntos mundanos. Hago un paréntesis para mencionar lo que es asuntos mundanos. Mira, vamos a ver lo siguiente. En el tiempo de Cristo, escucha bien, imaginemos la sinagoga donde asistía Cristo, porque Cristo nunca dejó de asistir a las sinagogas, a las iglesias. A veces le daban el púlpito para que él dijera la palabra y hablara y predicara, ¿verdad? Y a veces él escuchaba como un adorador, porque la iglesia es para ir a adorar junto con tus hermanos a Dios, para encontrarte con Dios, ¿sí? Cristo nos da ejemplo de eso, cada sábado y otros días entre semana también. En el tiempo de Cristo, el único día que el pueblo de Dios reconocía como día especial era el sábado. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? No había ningún otro día, ningún evento, ningún programa, salvo desde luego las fiestas anuales que tenían los judíos, la de los tabernáculos, la de las cabañas, fiesta de los panes sin levadura, que figuraban la venida de Cristo y la muerte y la resurrección de Cristo, ¿sí? Cuando Cristo ascendió al cielo, eso ya se terminó también porque ya no somos una nación teocrática, es decir, que está todo el pueblo de Dios en un mismo lugar geográfico. No es posible hacer eso tampoco porque hay que viajar a Jerusalén, etcétera. Ahora el evangelio para los gentiles tuvo un cambio de esas festividades, pero siguió el sábado. Los valdenses, los reformadores, el sábado. Solo el sábado tenían, y aún los pioneros adventistas, solo el sábado era el día especial donde se reunían y era reconocido como un día eh, para adorar a Dios, como dice la palabra.
Si Cristo, un profeta o un reformador en tiempo de los valdenses o un pionero adventista, estuviera en este tiempo, en 2026, y fuera a la iglesia adventista, una iglesia adventista, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, cada sábado, ¿qué creen que encontraría? ¿Saben qué encontraría? Miembros de las iglesias concentrando energías e intereses en asuntos mundanos. Porque va a encontrar en muchas iglesias que siguen y reconocen, escucha bien, el mismo sábado, un día festivo de algo que un hombre estableció. De la mujer, del Día del Amor y la Amistad, de la mamá, del papá, del hijo, del pastor, de tantas actividades. Y lo que ocurre es en torno a ese día. No es como era antes, solo el sábado y en adoración a Dios, y que Dios nos hable para corregir y a enmendar nuestros pecados, ¿verdad? ¿Verdad que esto está ocurriendo? Esto está sucediendo, queridos amigos. Sigue diciendo aquí, el mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis, que anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a que le teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Con este mensaje Dios había enviado a la iglesia un aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que la tenían apartada de él. Así que el primer ángel de Apocalipsis 14 quería separar todo lo que es del mundo y dejar al pueblo solo con lo que Dios dijo, solo con lo que Dios pidió, ¿sí? Si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo, humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habrían manifestado entre ellos. La iglesia habría vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, fe y amor que existía en tiempos apostólicos, cuando la muchedumbre de los creyentes era de un mismo corazón y de una misma alma. Y hablaron la palabra de Dios con denuedo, cuando el Señor añadía a la iglesia los salvados de día en día. Esto es lo que ocurrió con el tiempo de los apóstoles, tanto así que las personas que se unían a esta fe cristiana entregaban el dinero de su casa, de sus haciendas, de sus negocios a los pies de los apóstoles y decían, aquí está, ahora esto es de todos. Nadie decía ser suyo algo de lo que poseía, queridos amigos. Comían juntos y adoraban juntos con sencillez de corazón. A ellos solamente les interesaba servir y amar a otros, compartir a otros que Cristo ha resucitado y pronto volverá y debemos prepararnos. Ese fue la unidad y fe de la primera iglesia cristiana. De eso habla más detalles en el mensaje de las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Si los que profesan, sigue diciendo, pertenecer a Dios recibiesen la luz tal cual brilla sobre ellos al dimanar de su palabra, alcanzarían esa unidad por la cual oró Cristo y que el apóstol describe como la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay, dice, un mismo cuerpo y un mismo espíritu, así como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Efesios 4, 3 al 5. Tales fueron los resultados benditos experimentados por los que aceptaron el mensaje del advenimiento. Provenían de diferentes denominaciones y sus barreras confesionales cayeron al suelo. Los credos opuestos se hicieron añicos. La esperanza antibíblica de un milenio temporal fue abandonada. Las ideas erróneas sobre el segundo advenimiento fueron enmendadas. El orgullo y la conformidad con el mundo fueron extirpados. Los agravios fueron reparados. Los corazones se unieron en la más dulce comunión. Y el amor y el gozo reinaban por encima de todo. Si esta doctrina lo hizo para los pocos que la recibieron,
habría hecho lo mismo para todos si todos la hubiesen aceptado. Así que mira, ese pequeño grupo que creyó que Cristo vendría en 1844, cuando no vino, se volvieron a Dios nuevamente en oración, en ayuno, llorando, porque deseaban que Jesús viniera. Mientras otro grupo empezó a ridiculizarlos y se burlaba de la palabra de Dios y de Miller, este grupo volvió a la palabra y Dios les reveló más luz y la razón por la cual Cristo no vino y que habían entendido mal la purificación del santuario en la profecía de Daniel 8:14. Este grupo de personas como Joshua B. Himes, José Bates, Jaime y Elena de White, entre otros, mira, no tenían propósitos en este mundo de negocios, de ganancias. José Bates, por ejemplo, que era un marinero exitoso y que ganaba mucho dinero, un capitán. Iba en el barco a Europa, a Sudamérica y llevaba mercancía, la vendía y luego traía otra mercancía y acá la vendía a muy buen precio y ganaba mucho dinero. En una ocasión, cuando llegó y estaba leyendo un tratado que estaba escribiendo sobre el sábado, su esposa le dijo, por favor, José, ve a la tienda y trae harina y trae un poco de harina y no me acuerdo qué otra cosa trajo. Está bien. Así que fue y trajo un poco de harina, pero muy poco, y otras cosas que le había encargado y ella se le queda viendo y dijo, empezó a llorar y le dijo, ¿por qué lloras? Pues mírate, José Bates, el capitán que traía barriles de harina, ahora mira lo que tenemos. Y es que el capitán Bates había aceptado el sábado y había entregado su vida a Cristo para servirle de tiempo completo. Y él le dijo, no te preocupes, Dios proveerá. Voy a enviar este escrito al correo. Y su esposa le dijo, Dios proveerá, siempre dices lo mismo. Y mira cómo estamos. Y se fue llorando la esposa. El punto es que cuando va José Bates al correo para poner ese escrito, era para enviarlo a publicarse, le dice el del correo, señor Bates, tiene una carta para usted. En ese tiempo, la carta cuando tú la recibías debías pagar el porte, ¿sí? Y era como 20 o 50 centavos lo que tenías que pagar. No era mucho, pero ni siquiera ese dinero tenía José Bates. Pero él dijo, mire, no tengo, pero yo estoy seguro que ahí viene dinero, así que le doy la autorización a usted para que lo abra. No, 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 señor Bates, usted hágalo, yo confío en usted, no hay problema. Así que el capitán Bates abrió y era un escrito de una hermana que había leído su tratado sobre el sábado y le dijo que cuánta bendición fue para ella encontrar esa luz de la verdad en la palabra de Dios a través de él y que le enviaba ese recurso para la obra que Dios le moviera a hacer, porque Dios le había impulsado a enviarle ese dinero. Eran como 15, 20 y tantos dólares, que en ese dinero era muchísimo dinero. Así que le pagó al porte, al el correos, y luego fue al mercado y les dijo, miren, quiero que lleven este barril de harina y estas papas y esta mercancía a esta casa. Aquí les voy a dejar pagado. Por favor, las dejan allí en la cocina. La señora les va a decir que están equivocados. Ustedes no le hagan caso a la señora. Ustedes nada más dejen las cosas. Claro que sí, capitán, no se preocupe. Así que en lo que dijo eso, él fue al a donde tenía que enviar él para publicar su libro y dejó el escrito. Cuando regresa a su casa, se sienta en la misma silla y se pone a leer, ¿verdad? Nuevamente. Y llega su esposa y dice, José, ¿qué crees que pasó? Y dice, ¿qué pasó? Unos señores llegaron con un barril de harina y papas y mucha comida y yo les dije que estaba equivocados, pero la dejaron aquí. Y voltea al capitán Bates con su esposa y le dice, sí, está bien. ¿Cómo que está bien? Y el capitán le dice, lee esto y vas a entender. Era la carta que le había enviado la hermana. Cuando ella lee esa carta, queridos amigos,
Obviamente, pues las mujeres son sensibles, ¿verdad? Y también muchos hombres somos muy sensibles. Otra vez se puso a llorar, pero esta vez no como la anterior. Esta mujer entendió que Dios estaba usando a su esposo y ahora la estaba llamando para estar de tiempo completo en su obra. Y ella, después de leer y llorar, le dijo, nunca más voy a desconfiar de Dios, José Bates. Queridos amigos, de este tipo de personas es que estamos hablando. Estas personas no se dejaban llevar por emoción. Hay algunos que toman de forma detractora la forma como surgió la iglesia adventista, que surgió de un chasco y de un grupo de fanáticos. Quiero decirte que esa gente no sabe nada de historia denominacional. Estos hombres y mujeres eran personas cultas, estudiosos, respetuosos y amables con todas las personas, modelos a imitar en su porte, en su forma cristiana de tratar a los demás. Pero tenían una fe tremenda en Dios y en su santa palabra. Por eso es que Dios les reveló más detalles, ¿sí? Sigue diciendo, pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. Es decir, todos los que creyeron al principio en el mensaje de Miller no aceptaron esa amonestación. Sus ministros, que como centinelas a la casa de Israel hubieran debido ser los primeros en discernir las señales de la venida de Jesús, no habían aprendido la verdad, fuese por el testimonio de los profetas o por las señales de los tiempos. Como las esperanzas y ambiciones mundanas llenaban su corazón, el amor a Dios y la fe en su palabra se habían enfriado. Y cuando la doctrina del advenimiento fue presentada, solo despertó sus prejuicios e incredulidad. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes son los que son incrédulos y se levantan contra los mensajeros de Dios? Los que están llenos de ambiciones mundanas y en su corazón la palabra de Dios está fría. Hay una cita inspirada que Pablo escribe que dice, los que tienen la mente carnal no pueden discernir las cosas espirituales, pero los que son espirituales sí las disciernen, ¿sí? Así que ten cuidado cuando dialogues con la palabra de Dios con alguien que es mente carnal. Nunca la va a aceptar ni la va a entender. Te va a ridiculizar y se va a burlar siempre, aunque le muestres la evidencia de que él está equivocado, ¿sí? Sigue diciendo. La circunstancia de ser predicado el mensaje mayormente por laicos se presentaba como argumento desfavorable. Como antiguamente se oponían al testimonio claro de la palabra de Dios con la pregunta, ¿ha creído en él alguno de los príncipes o alguno de los fariseos? Y al ver cuán difícil era refutar los argumentos sacados de los pasajes proféticos, muchos dificultaban el estudio de las profecías enseñando que los libros proféticos estaban sellados y que no se podían entender. ¿Qué te parece? En lugar de profundizar y ver dónde estaba el error de la profecía de Miller, dijeron, no, 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 esos libros de Daniel Apocalipsis no los estudien, no los prediquen, no se pueden entender. Pregunta, ¿esto sigue ocurriendo en nuestros días? Tristemente sí. Hay lugares donde pastores adventistas desaniman a los miembros de la iglesia a compartir libremente en todo lugar el libro El conflicto de los siglos, porque lo consideran un libro anticatólico. Cuando Dios dice que ese libro es el que más debe ser distribuido que cualquier otro que haya revelado. ¿Te das cuenta? Sigue sucediendo algo similar. Gracias a Dios que eso no es en toda la iglesia. Gracias a Dios que ya van dos ocasiones que a nivel mundial se distribuye en forma masiva el conflicto de los siglos. Y qué bueno que siga sucediendo en la iglesia adventista. Dice, multitudes que confiaban implícitamente en sus pastores se negaron a escuchar el aviso y otros, aunque convencidos de la verdad, no se atrevían a proclamarlo para no ser echados de la sinagoga. El mensaje que Dios había enviado para probar y purificar la iglesia reveló con exagerada evidencia cuán grande era el número de los que habían concentrado sus afectos en este mundo más bien que en Cristo. Los lazos que los unían a la tierra eran más fuertes que los que les atraían hacia el cielo.
Prefirieron escuchar la voz de la sabiduría humana y no hicieron caso del mensaje de verdad destinado a escudriñar los corazones. Por eso, queridos amigos, escucha bien lo que te voy a decir. Hay una cita que dice en la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre y pone en él su confianza. Hay otra cita en Salmo 118:8 que dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Con esto te animo a siempre considerar lo que dicen las personas, aun las que te aman, pero somételo a prueba de la palabra de Dios. Somételo a las pruebas de las evidencias de los frutos del Espíritu, ¿sí? Hay muchos que pueden hablar palabras maravillosas y hermosas, pero no tienen amor en su corazón y su fin es otro. Nunca confíes plena y ciegamente en ninguna persona, sea quien sea. Nuestra única confianza es en Cristo y en su santa palabra, ¿sí? Así que aunque había muchos que asistían a esas reuniones, tristemente muchos no amaban a Dios más que al mundo. Amaban sus opiniones. Y cuando iba alguna verdad en contra de sus opiniones o de su fe, la rechazaban. Pero hubo muchos que sí eran sinceros y aceptaron. Al rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. Despreciaron el mensajero misericordioso que había enmendado los males que los separaban de Dios. Y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. Tal era la causa del terrible estado de mundanalidad, apostasía y muerte espiritual que imperaba en las iglesias en 1844. Así que nota, esto está ocurriendo en Estados Unidos, un país que fue establecido, o más bien fue colonizado por creyentes en la palabra de Dios que huían de la persecución papal de Europa. Pero teniendo aquí paz, no habiendo persecución, teniendo la Biblia y pudiendo leer una y otra vez y obedecer lo que ahí decía, la comodidad, la mundanalidad empezaron a influir hasta que apostataron abiertamente contra la verdad. En el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice, caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Apocalipsis 14:8. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar a una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil de una iglesia apóstata. Así que Apocalipsis 17 habla de la mujer impura, prostituta, que se embriaga, como el reflejo de las iglesias o los creyentes en Dios que en realidad están mezclados con el mundo, ¿sí? Así que este ejemplo de fornicación tiene que ver con una mezcla de lo santo con lo profano en la adoración a Dios. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. El Señor se ha unido con su pueblo en una alianza solemne, prometiendo él ser su Dios y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Dios dice, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en rectitud y en misericordia y en compasiones. Oseas 2:19. Y también yo soy vuestro esposo, Jeremías 3:14. Y Pablo emplea la misma figura en el Nuevo Testamento cuando dice, os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2. Queridos amigos, una persona que está entregada a Cristo de todo corazón, verifica con un escrito está todo lo que cree, hace o dice o piensa. Primera de Juan 4:1 y 2 dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿Sabes quiénes no están dispuestos a ser sometidos a prueba? Los que son de Satanás. Y sabes que tristemente hay personas así. Yo con frecuencia me encuentro con personas que pueden discrepar de lo que yo creo, ¿verdad? Eso no es problema.
Dios a todos nos dio diferente conocimiento y capacidades y decisión libre de creer lo que uno quiera. Pero hay quienes pueden decir que yo estoy mintiendo o que estoy creyendo mentiras. Pero a estas personas, cuando yo les digo, bueno, vamos a hablar, muéstrame con un escrito está dónde está mi error, no quieren, no aceptan, evaden. Y te lo digo, hablar en oración y con un escrito está con amor cristiano, porque es la palabra de Dios la que va a corregir, no mi postura ni tu postura. Pero no están dispuestos, queridos amigos. Yo te voy a decir algo. Un siervo o sierva de Dios, un hijo de Dios que ama a Dios y a su prójimo como a sí mismo y está sobre todas las cosas basado en la palabra de Dios, nunca va a tener miedo de testificar de su fe, de exponer lo que cree a base de un escrito está. No dice Pedro, estad siempre preparados para dar razón de la fe que hay en vosotros. Claro que lo dice Dios. No debemos buscar estar debatiendo con uno y con otro, no. Pero cuando hay discrepancias de doctrina y con amor y en oración se puede comparar un escrito con otro escrito, Dios va a mostrar la luz al que está errado. Y dice la palabra en Juan 3 17 en adelante, que el que aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que es de Dios, dice, sí viene a la luz para que se vean manifiestas sus obras y son hechas en Dios. Así que esta es una característica limpia, pura, de quienes están dirigidos por Satanás y haciendo la apostasía omega a conciencia, no vienen a la luz ni quieren que se muestre si están o no a la luz de la palabra de Dios. Pero los que sí son, están dispuestos a ser sometidos a disciplina, incluso si es necesario, pero probándoles con un escrito está. Porque ellos ven a la luz y quieren verificar que todas sus obras sean hechas con la aprobación de Dios, no la opinión de la mayoría o del mundo. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra que nos muestra cómo a través de la historia, de tiempo en tiempo, ha surgido grupos y personas que se levantan contra la verdad, contra los mensajeros. Y tú sigues guiando a través de tu palabra a los que amen la verdad y crean en Cristo como su Salvador. Yo te pido por cada persona que ha escuchado o visto este mensaje, que nos haga sentir hambre y sed de Cristo, de su santa verdad, y nunca rechacemos o evitemos ser probados con un escrito está en lo que creemos. Al contrario, estar siempre dispuestos a tiempo y fuera de tiempo para dar razón de nuestra fe en tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor, gracias. Gracias, y como siempre, impresionante y pues qué bonito, ¿no? Ese testimonio que dejó recogido el espíritu de profecía de esa situación. Así que gracias porque somos, cuando usted viene, trae un montón de cosas que a lo mejor no hemos podido leer, pero leemos otras cosas y la verdad es, sinceramente, como si no lo hubiera escuchado nunca, ¿no? Pero necesitamos Ujú. aprender cada día más y que el Señor nos ayude cada día a poder estar ahí para poder ser santificados, porque necesitamos ser santificados. Y como decía usted, no podemos estar en la iglesia, hacer muchas cosas, pero si no tenemos el carácter de Cristo, somos adventistas solos nominales. Exacto. No sé si hay alguna pregunta en Facebook, Mabe. No puedo mirarlo, pero en el chat aquí no veo tampoco nada. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta o tiene alguna duda, yo creo que todo ha quedado claro, ¿no, pastor? Para Ujú. mí me ha quedado claro. Bueno, Esperemos que sí. sí, bueno, solamente les quería recomendar el capítulo 38 del libro El conflicto de los siglos, que habla de nuestra única salvaguardia. Ujú. Ese es un capítulo muy bueno, tremendo. Y bueno, no sé si no hay ninguna pregunta, no sé, las personas que están en Zoom, si quieren preguntar, levantar la mano, todo quedó completamente aclarado, es la Mm. hora o cae para siempre.
Pastor, ¿usted quiere comentar algo más? No, creo que está, pues sí, todo lo que tenía que compartir ahí está en el mensaje. Bueno, Pastor, como vemos que no hay pregunta, Mabe, ¿tú tienes alguna pregunta? No. Bueno, está bien. Pues nada, Pastor, que Dios le bendiga. Gracias por su tiempo, porque cuando das el tiempo, estás dando amor. Y pues gracias por pasar toda esta información, todo este material, porque realmente son momentos de amonestación para cada uno de nosotros. Y gracias, que el Señor los siga bendiciendo y a cada una de las personas que se han conectado y las personas que lo van a ver después, pues que el Señor les tienda una bendición y que pongamos en práctica todo esto, que no solamente seamos oidores, sino hacedores, porque si nosotros solamente escuchamos y no lo ponemos en práctica, también pecamos porque ya el pastor nos ha amonestado, o sea, Dios nos ha amonestado a través del pastor. Así que Dios le bendiga a cada uno. Quedamos despedidos con el lindo tema. Saludos a nuestra hermana Martita y a la pequeña Ani. Bendiciones, pastor. Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias, igualmente. Saludos. Dios les bendiga.